Egunon guztioi. Vamos a ir empezando. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorriak. Atsegin handia da BBKkunari ongi etorria ematea. Gai nagusi bezain konplexu bati buruz hausnartzera eta hitz egiten gonbidatzen gaituen topaketa batean. Demokraziaren eta giza garapenaren arteko harremanari buruz. Aldaketa sakonak eta ziurgabetasun globalak nagusi diren une honetan. Quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia hoy aquí, y especialmente las de quienes nos acompañan en esta sesión. Es un honor contar con Magdi Martínez, exsecretario general adjunto de la ONU para Políticas de Desarrollo, con Cristina Monge, politóloga y analista política, y con Daniel Innerarity, filósofo y director de Governance y de nuestro BBKkuna Instituto. Gracias por aceptar todos esta invitación y por ayudarnos también a enriquecer este debate. Este encuentro se enmarca en una de las apuestas estratégicas que estamos impulsando desde BBKkuna, la activación de futuros inspiradores. Una iniciativa que nace con una vocación clara: acercar a Vizcaya el conocimiento, las tendencias y las claves de los grandes debates globales, para poder traducirlos en aprendizajes útiles, en oportunidades concretas y en decisiones que impacten positivamente en nuestro territorio. Porque si algo tenemos claro es que el futuro se construye desde los territorios, las alianzas y la capacidad de anticipación. Y sobre todo, desde la voluntad de poner a las personas en el centro de este proceso. BBKkuna, hain zuzen ere, asmo honekin sortutako gunea da. Berrikuntza sozialeko proiektu honek, hainbat pertsona, erakunde eta ezagutzaren ekosistema bat jartzen du Bizkaiaren eskura. Etorkizuneko erronka handiei aurre egiteko, elkarlanean dihardutenak. Bide honetan, aurten ideia nagus bati jarri nahi diogu arreta. Pertsonen zerbitzura dagoen teknologia. Teknologia azelerazio inoizko handiena bizi dugu eta adimen artifizialak, digitalizazioak edo komunikazio modu berriek gure ekonomiak, gure gizarteak eta baita gure demokraziak eta ere azkar eraldatzen ari dira. Egoeranen aurrean, BBKkunatik teknologiaren ikuspegi guztiz humanista defendatzen dugu. Uste dugu berrikuntzak ongizatearen, inklusioaren, jasangarritasunaren eta justizia sozialaren zerbitzura badago bakarrik daukala zentzua. Beste modu batera esanda, pertsonen bizitza hobetzen eta desberdintasunak murrizten laguntzen duenean. Y en este punto es donde conecta directamente el sentido del encuentro que hoy nos reúne. El informe impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que hoy se presenta nos interpela sobre una realidad que no podemos ignorar. Los sistemas democráticos atraviesan un momento de tensión, de cuestionamiento y en muchos casos de fragilidad. Y esta situación no es ajena a los procesos del desarrollo humano. Al contrario, como plantea el propio informe, la democracia ha sido históricamente un acelerador del desarrollo, pero también enfrenta hoy limitaciones y desafíos que condicionan su capacidad de seguir viéndolo. Desde BBKkuna creemos que estos debates globales tienen una traducción directa al ámbito local. Vizcaya no es ajena a estos retos, pero también tiene enormes capacidades para afrontarlos. Contamos con un tejido social y económico sólido, con una larga tradición de colaboración público-privada y con una ciudadanía comprometida. Por eso, iniciativas como Futuros Inspiradores precisamente buscan eso, tender puentes entre lo global y lo local, traer aquí a nuestro territorio informes, ideas y voces que están marcando la agenda internacional y trabajar juntos para aterrizar esas reflexiones en claves prácticas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Ziur nago, ondoren partekatuko dugun saioak oso gako baliotsuak eskainiko dizkigula, aurrean ditugun erronkak hobetu ulertzeko, baina baita egin beharreko bide posibleak identifikatzeko ere. Berriz ere, eskerrak gurekin zaudeten gonbidatuei gaur, eta orain Danieli emango diot hitza ongi etorria emateko berak bebai. Eskerrik asko eta ongi etorri. Perdón, me dice Daniel que empezamos
ya estamos súper presentados, así que damos la bienvenida, como os comentaba, a Magdi Martínez. Él nos hará ahora una introducción del informe en el que está trabajando y después pasaremos a un diálogo entre Daniel, Cristina y Magdi, donde reflexionaremos sobre las principales conclusiones de este informe. Eskerrik asko. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a los organizadores, a BBK, por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas. No me pierdo en preámbulos. El gran debate de nuestro tiempo que nos convoca hoy es sin duda el de la democracia. Su presente, sus resultados, su vigencia, su futuro, sus expectativas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lleva tiempo preguntándose si hay atajos para llegar a un mayor y mejor desarrollo humano. Si tal vez las economías de planificación central, los sistemas políticos sin pluralismo, los edificios constitucionales sin contrapesos, pudieran ser más eficaces o más veloces, tal vez, a la hora de ofrecer servicios públicos y empleo, protección social, desarrollo económico y otros bienes públicos. Como suele suceder con los atajos, al final cuesta más el collar que el perro. A pesar de ciertos éxitos parciales y siempre temporales, los regímenes autoritarios que han conseguido avances contra la pobreza, porque los han conseguido, lo han hecho a costa de muchos otros factores del bienestar. El concepto del desarrollo humano no es, además, equivalente al del productivismo material. Amartya Sen, Nobel de Economía, afirma que el desarrollo humano es vivir vidas que valen la pena ser vividas. Y ahí, sin duda, están la libertad y los derechos políticos. En otras palabras, puede haber desarrollo económico y algún nivel de reducción de la pobreza o de la desigualdad, pero no hay verdadero desarrollo humano sin democracia y sin libertades. El primer informe sobre democracia del PNUD se centró en América Latina a la salida de las dictaduras en el Cono Sur y de la guerra en Centroamérica, y propuso el concepto de democracia de ciudadanas y ciudadanos. Se acaba de publicar el segundo informe sobre democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe, cuya tesis central es una idea concatenada en torno a tres argumentos. Las democracias están bajo una intensa presión, es necesario identificar y abrir las válvulas de escape para evitar que revienten y utilizar la energía acumulada para hacer avanzar a las democracias reformándolas. He tenido el honor de participar en la coordinación de este informe a lo largo de los últimos 2 años, que ha contado con señaladas contribuciones de pensadores y pensadoras como Daniel Innerarity, Mariana Mazzucato, María Vanina Martínez, Daniel Chobato, Thomas Carruthers, Adam Preborsky, Marcela Ríos, José Ugaz y muchas otras. Aunque este no es un lanzamiento oficial del informe, sino un encuentro que nos permite tal vez un debate más amplio, quisiera citar algunas de las ideas que han sido objeto de discusión. El primer argumento, como les decía, es que la democracia y el bienestar han avanzado considerablemente en estas últimas décadas, pero las necesidades y expectativas eran tales que se ha producido un crecimiento enorme de la insatisfacción con la democracia, del descontento del que escribe Cristina Monge, precisamente porque la democracia de alguna manera no nos entregó los dividendos sociales que esperábamos de ella. La mayoría de los demócratas somos, pues, demócratas insatisfechos. Y además, la democracia tiene enemigos. Veamos cuántos son en realidad. América Latina y el Caribe y Europa son las regiones más democráticas del mundo. Sí, hay un mayor escepticismo, algunas tendencias y tentaciones autoritarias, pero la gran mayoría de la población, un 70, un 80%, considera que, aunque tenga problemas, la democracia es el mejor sistema de gobierno. Quienes prefieren un sistema autoritario no representan más del 25% en ningún país. Ya sé, en algunos sitios, por la matemática parlamentaria o por los sistemas constitucionales, pueden hacerse eventualmente con una presidencia de la República o con un primer ministerio, pero han venido situándose como media en torno al 15% en la mayoría de las sociedades de ambas regiones. Es un grupo minoritario, si bien un porcentaje que no deja de ser preocupante, porque incide sobre todo en las formaciones políticas más cercanas a su propio ideario. Las elecciones son la primera regla del juego democrático y su expresión
más visible. La libertad de elegir y de deselegir, que diría Daniel, es junto a la libertad de expresión el principio crucial y el primer derecho que concede la democracia. América Latina y el Caribe y Europa tienen tasas de participación que van como poco del 50 y hasta el 80 y el 85%. Por lo tanto, no hay crisis de participación en nuestras regiones, o al menos no hay crisis de participación electoral. Les lanzo una idea que tal vez les sorprenda. El poder ejecutivo está en general muy bien valorado por los ciudadanos y las ciudadanas. De todas las instituciones de la democracia, las presidencias o jefaturas del gobierno siguen recibiendo una valoración sorprendentemente alta, muy por encima de la que le corresponde al poder legislativo o al poder judicial. Los derechos de las mujeres avanzaron en democracia y la democracia se hizo más amplia con la agenda de la igualdad. En general, lo que ha sido malo para la democracia ha sido malo para las mujeres y viceversa, y a sensu contrario. Hoy, América Latina y Europa cuentan con más mujeres en el sistema educativo, en el mercado laboral y en la representación pública que nunca antes en su historia. La paridad democrática presenta, sin embargo, zonas de tensión. El backlash de género, como se le ha llamado, es una reacción global que ha encontrado terreno fértil, en particular en países de tradición religiosa. Se apoya en percepciones negativas sobre el liderazgo femenino. Más de la mitad de la población mundial aún cree que los hombres son mejores líderes que las mujeres. El clima de polarización también ha generado un aumento sostenido de la violencia contra las mujeres en política, en especial en el ámbito digital. A medida que las mujeres inciden más en las estructuras de poder, se intensifica la violencia política digital en su contra. Dicho esto, que es decir, la democracia va bien, tiene apoyos. Sí les afirmo que la democracia no funciona bien en muchas democracias. Casi 2/3 de la ciudadanía se encuentra insatisfecha, de ahí ese tema de demócratas insatisfechos, con la manera en que la democracia funciona en nuestros países. Por ejemplo, por la lentitud en la implementación de políticas económicas, sociales o de seguridad que permitan superar las desigualdades y hacer frente a los desafíos. Esta es una fuente de frustración colectiva. Curiosamente, quienes más tiempo tienen, los y las jóvenes, son quienes más impacientes son ante esa lentitud. O la pérdida de credibilidad de las instituciones de representación y mediación. Partidos políticos y congresos descredibilizan el debate, la deliberación, la búsqueda de consensos, frente a la bronca cuyas expresiones políticas parecen ganar apoyos. El ciclo político se ha acortado y acelerado de tal forma que se gobierna, una idea que aporta Daniel, bajo una constante gestión de crisis. No hay tiempo para acuerdos, para pactos, para el reposo de la información. Segundo argumento, la democracia está bajo una intensa presión o presiones que se expresan en una polarización extrema, que se agudiza con una transformación digital desbocada, que se visualiza en un retroceso del camino hacia la igualdad, que se plasma en un temor muy extendido ante la movilidad humana y que finalmente se debate en torno a las soluciones a la crisis climática entre su negación, no existe, y su centralidad. Es lo más importante de los retos que tenemos de futuro. La polarización. Les afirmo que la polarización percibida es más fuerte que la real. Podemos debatir si esto que afirmo es cierto, me guardo mis argumentos. Las políticas inclusivas, que han generado esperanza y apoyo de una gran parte de la sociedad, son, sin embargo, objeto de un fuerte rechazo por otra gran parte. La actual polarización descansa, en parte, sobre la ruptura de los consensos sobre la inclusión. La proliferación de los discursos de odio representa un problema para la convivencia, está de moda y resulta además rentable romper con las formas, la corrección, el respeto, la decencia, la verdad y la virtud. La actual revolución tecnológica hace que nuestras democracias dependan de formas de comunicación e información descontroladas e incomprendidas. Nuestras sociedades consumen más información, todos y todas, en plataformas digitales, pero al mismo tiempo creemos menos en la información que consumimos. Y ello afecta de manera específica a la gente joven que está sobreexpuesta a las redes sociales y donde empezamos a detectar correlaciones entre la salud democrática de las sociedades y la salud mental de este grupo etario. En el entorno digital
Tal y como está configurado, se presentan graves problemas de falta de diversidad y sesgos cuasi estructurales. Hoy por hoy lo domina lo que yo llamo un oligopolio tecnofascista. Sin embargo, la inteligencia artificial también tiene el potencial de mejorar la democracia, de consultar a grandes poblaciones de forma ágil, profunda y representativa. Puede detectar la desinformación a la legua, analizar datos, anticipar crisis. La inteligencia artificial puede reforzar la seguridad electoral frente a ciberataques muy coordinados y facilitar deliberaciones y consensos ciudadanos sobre temas complejos. El gran debate de los años venideros, esta es una frase de Daniel, es cómo asegurar la vigencia de los valores democráticos en unos nuevos entornos tecnológicos que parecen de entrada ponerlos en riesgo, pero a cuyas ventajas no parece muy inteligente renunciar. Les comentaba que una de las presiones y uno de los grandes temores se refiere a la movilidad humana. La historia reciente de nuestras sociedades está marcada por desplazamientos masivos de población vinculados a crisis democráticas, a crisis económicas y a crisis institucionales. La emigración española fue un ejemplo de esto, como lo son hoy las emigraciones de América Latina, en particular la de Venezuela. Las salidas masivas son casi siempre motivadas por la falta de oportunidades y son en este sentido efectos de una crisis de desarrollo y de gobernanza. En la convergencia de ambas están los refugiados y refugiadas ambientales que describe Cristina Monge en su Descontentos. Kiribati, un pequeño estado del Pacífico, dejará pronto de existir, físicamente. Por eso han comprado tierras en Fiyi para cuando sus 120.000 habitantes tengan que huir de lo que ya será una isla sumergida bajo el océano. La movilidad irregular se convierte en una presión para las democracias. Con el aumento significativo del número de migrantes, los sentimientos xenófobos y su manipulación política han aumentado de manera muy central. Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas, aquí y acullá, creen que la inmigración es perjudicial para ellas y para sus familias, mientras que solo una quinta parte, un 20%, ve beneficios. De nuevo, en palabras de Cristina Monge, es la batalla del penúltimo contra el último. El voto es un derecho polémico y cuestionado para las personas migrantes. Una de las razones por las que los discursos políticos anti-inmigración tienen bajos costos electorales, salen gratis, es porque, con algunas excepciones notables, a las personas extranjeras no se les permite votar. La vulnerabilidad climática es el último de los grandes puntos de presión de los que les hablaba. La acción climática es tal vez uno de los principales temas que han irrumpido en el debate democrático en las últimas décadas. Y este es un problema democrático, no un debate técnico, que se debe resolver a través de opciones políticas basadas en el conocimiento y en las capacidades de financiamiento. El tercer y último argumento del informe es el de las válvulas de escape para liberar la presión. De manera muy sucinta, lo que se propone es, uno, reforzar la ciudadanía económica generando elementos de democracia en el trabajo. Curiosamente, un ámbito en sociedades democráticas que no es nada democrático. Abrir la válvula planetaria de la que les hablaba y avanzar en la construcción de economías descarbonizadas. El clima es probablemente una de las mejores promesas donde las democracias, sin cumplirlas del todo, han conseguido generar conciencia, ciencia, movilización y conocimiento en torno a los límites del crecimiento. La democracia debe integrar los derechos ambientales como parte inseparable del bienestar social. Hay mucho debate sobre el futuro. Hacer creíble la promesa democrática de un futuro mejor y compartido, reconciliando las expectativas personales y nacionales, es absolutamente fundamental. En las encuestas se suele valorar mejor la economía personal que la situación económica general. La economía va mal, pero a mí me va bien. O al revés, a mí me va bastante bien, aunque en el país va fatal. Lo que permite coexistir ese optimismo privado con el pesimismo colectivo. Reivindicar un Estado fuerte, ya sé que no está de moda, garante de prestaciones públicas de calidad aceptable, es, sin embargo, les sugiero un tema que influye directamente en la actitud ciudadana hacia las instituciones en general y la democracia en particular. Decía Willy Brandt que solo los fuertes pueden permitirse un Estado débil. Un Estado que promete derechos
que no cumplen es percibido como un fracaso democrático. Y, por lo tanto, reformar el Estado se torna en una necesidad para fortalecer la democracia. Es imprescindible abordar la refundación de los partidos políticos y recuperar el maltrecho prestigio de congresos y parlamentos. Ambos, partidos y poderes legislativos, son hoy los eslabones más débiles de la cadena democrática. Cuidar las formas del debate en el espacio público y en la acción política es también muy importante. La falta de civilidad y respeto, el recurso a la mentira, el cuestionamiento de la ciencia erosionan los valores de la democracia y deterioran el clima de convivencia. Las herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, pueden fortalecer la gobernanza al ampliar la participación ciudadana y, como les decía, mejorar los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, para su buen funcionamiento se requiere una regulación transnacional que garantice principios de transparencia, justicia y rendición de cuentas. Algún elemento de seguridad. Llevamos ya 3 décadas disfrutando de Internet. 25 años de Facebook, 15 de Twitter, ahora ya llamado de otra manera, y 5 de TikTok. En los primeros 30 años de la historia del automóvil industrial, que en gran medida son las primeras 3 décadas del siglo XX, no existía estrictamente ninguna regulación. El fabricante fabricaba lo que bien le parecía y el señor Ford ponía sobre las carreteras el producto que le pudiera vender a sus clientes. Incluso en las primeras 6 décadas había poca regulación y, por lo tanto, poca seguridad. Pasaron, de hecho, 70 años hasta que se implementara en el mundo la primera ley sobre cinturones de seguridad. 90 años para llegar al airbag. Muy pocos de nosotros estamos a favor de volver a los carros de caballos, pero nos gustaría conducir y que nos conducieran en vehículos más seguros. Es finalmente urgente el retorno a la construcción de consensos nacionales. La pérdida de consensos sobre libertad e igualdad, así como sobre el modelo democrático y de desarrollo económico, dificulta la convivencia política y social. Resulta imperativo lograr acuerdos sobre mínimos comunes y reformas necesarias. En su defecto, habrá cada año menos democracia y democracia de peor calidad. Así que termino diciéndoles que las válvulas existen, es necesario identificarlas, agarrarlas con fuerza y abrirlas para liberar la presión que hoy sentimos. No solo es posible, sino que es justo y necesario. Muchas gracias. Vamos, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eguerdi on guztioi, ongi etorriak aurkezpena eta solisaldi honetara etorri zareten guztioi. Habíamos pensado iniciar esta conversación con Magdi haciéndonos alguna pregunta, lanzándonos algún balón que pudiéramos rematar, si somos capaces. Cristina seguro que sí. Magdi, ¿tuya es la palabra? Pues a lo mejor os sugiero a los dos la noción y la pregunta de la confianza. Crisis de confianza o gran confianza, pero con dudas, quiebros en la confianza democrática. ¿Cómo valoráis los niveles de confianza y el depósito de confianza que tenemos en nuestras sociedades respecto de las formas de convivencia que nos hemos dado? Eso te lo resuelve Cristina en 5 minutos. Sí. Bueno, pues egunon, eskerrik asko, un gusto estar aquí nuevamente. Siempre es un placer acudir a estas convocatorias de CUNA para poder analizar temas que nos preocupan mucho a todos y a todas y hacerlo desde el rigor, pero con un enfoque divulgativo y con un enfoque de conversación pública, ¿no? Que yo creo que en estos momentos hace mucha falta. Gracias y enhorabuena, Magdi, por esta magnífica síntesis que has hecho de temas que son muy, muy complejos, ¿no? Cuando nos preguntas por la confianza, pues en efecto, yo creo que ese es uno de los temas, si no el tema que caracteriza la crisis actual de las democracias, ¿no? La democracia lleva en crisis desde que existió. Digamos que la idea de crisis y de democracia caminan de la mano.
Pero, en efecto, estamos en un momento en el que un elemento fundamental de esa crisis tiene que ver justamente con la confianza o con la desconfianza. ¿En qué? Bueno, la ciencia política lleva tiempo estudiando, sobre todo en el ámbito europeo, la desconfianza en las instituciones. Cada vez que los eurobarómetros preguntan por quién confía o desconfía de sus gobiernos, de sus ejecutivos o de sus parlamentos, de sus legislativos, las cifras son más aterradoras, ¿no? Hay una línea de descenso aproximadamente desde los años 90, que se agudiza un poquito con la crisis del 2008 y los años siguientes, aunque luego parece haber que empieza algo de recuperación en la confianza institucional, pero luego inmediatamente vuelve a caer, y siempre en niveles muy bajos, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, en España, los últimos datos que tenemos de confianza en el Ejecutivo no superan el 25%. Se podría pensar que el Ejecutivo es de parte, pero cuando preguntamos por confianza en los parlamentos es todavía menor, es de en torno a un 23%, perdón, a un 23% de personas que dicen que confían en esos parlamentos, ¿no? Pero esto es una parte de la desconfianza, que es la desconfianza institucional. Luego tenemos una parte más relevante, incluso, si cabe, desde mi punto de vista, que es la desconfianza en los agentes de intermediación. Si nos fijamos en los dos fundamentales, que son partidos políticos y medios de comunicación, cuando preguntamos qué parte de la ciudadanía confía en los partidos políticos, supongo que se imaginarán el porcentaje, ¿no? No llega al 15% en estos momentos, en las últimas cifras más recientes, y eso que ha habido un pequeño repunte en los últimos años. Los partidos políticos nos gustarán más o menos, pero son agentes básicos en las democracias liberales representativas, ¿no? Aquí en España el artículo 6 de la Constitución les encomienda cosas absolutamente fundamentales y dicen que son el principal instrumento de participación en la vida política. Por lo tanto, podremos debatir sobre el modelo de partido, podremos debatir sobre si tienen que ser más horizontales, más abiertos, más cerrados, más pequeños, más grandes, lo que sea, pero son elementos esenciales y, sin embargo, vemos que el nivel de desconfianza es tremendo, ¿no? Y si nos fijamos en el otro agente de intermediación, que son los medios de comunicación, pues las noticias no son mejores. Cada vez que cualquiera de nosotros publicamos un artículo en la prensa, de cada 10 personas que nos leen, 7 piensan que les estamos engañando. Y esta desconfianza no va en beneficio de las redes sociales, que a veces se dice, es que se han sustituido los medios de comunicación por las redes sociales. No, no. Las redes sociales tienen el mismo nivel de desconfianza, exactamente el mismo, que los medios de comunicación, que son aquellos que articulan la conversación pública, algo que tenemos, yo creo que bastante olvidado en el debate sobre democracias y que últimamente empezamos a otorgarle, yo creo que la importancia que tiene, ¿no? Entonces tenemos efectivamente un momento de desconfianza en las instituciones, de desconfianza en los agentes de intermediación y yo creo también que de desconfianza en nosotros mismos como sociedades a la hora de considerar que vamos a ser capaces, y aquí es donde engancho mucho con lo que comentabas, ¿no? Y con lo que se decía también al principio, que vamos a ser capaces de abordar los temas que tenemos por delante. Porque cuando hablamos de desconfianza institucional o de desconfianza en los agentes de intermediación, ¿desconfianza de qué o para qué? Nadie desconfía de que el Parlamento tenga que seguir existiendo. Los niveles de participación electoral, como comentaba Magdi, en casi todos los países son muy estables, ¿eh? O sea, no hay una caída de la participación electoral, ni muchísimo menos. Cada país en sus rangos, pero se mantienen bastante estables. Entonces, no existe esa desconfianza, ¿no? Decir hay que acabar con los parlamentos, en absoluto. Ese cuestionamiento no está. O no existe una desconfianza sobre que el mes que viene los pensionistas vayan a tener ingresada su pensión. Por cierto, pese a lo que lleva años y décadas diciéndose aquí en España, de que el sistema de pensiones públicas está en riesgo, que se sepa, nadie ha dejado de percibir su pensión hasta hoy, todos los meses regularmente. Luego, no es una desconfianza en que las cosas, el engranaje básico administrativo vaya funcionando, la inercia se detenga, no. Es una desconfianza que yo creo que tiene mucho más que ver con la capacidad que tienen instituciones, agentes de intermediación y nosotros mismos como sociedad a la hora de abordar los retos que tenemos por delante. ¿Cuáles son los que decía Magdi? Crisis climática, crisis ambiental, mejor dicho, revolución tecnológica, incorporando, por supuesto, ahí la inteligencia artificial, movimientos migratorios a lo largo de todo el mundo, cambio radical en la geopolítica, desafíos todos de una enorme envergadura que
de alguna forma las sociedades van entendiendo o van percibiendo que ni las instituciones, ni los agentes de intermediación, ni ellas mismas son capaces de darles una respuesta adecuada. Yo creo que va más por allí. Algunas de las cosas que he comentado tienen evidencia empírica, otras son cosas que vamos intuyendo, ¿no? Y se van investigando, pero que efectivamente creo que haces bien en señalarlo como uno de los puntos centrales del momento actual. Bueno, yo por complementar lo que ha dicho muy bien Cristina y no insistir en lo mismo, enfocaría la cuestión desde otra perspectiva, que es la confianza es una relación entre personas o entre personas e instituciones, pero también básicamente una relación con el futuro, con las expectativas, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones que vinculan democracia y sobre todo tiempo-futuro, o dos tipos de enfoques que quería brevemente analizar, ¿no? Por un lado, la democracia en relación con el futuro nos preocupa en términos de supervivencia. ¿Esto va a durar? Es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Esto va a durar o se va a acabar dentro de poco? En segundo lugar, la cuestión de cómo se relacionan las democracias con el futuro, con el tiempo futuro. ¿Qué tipo de políticas del tiempo hacen a la vista de grandes asuntos como cambio climático, sostenibilidad en general, etcétera, ¿no? Aquí hablaríamos de las políticas del tiempo, que es un poco distinto, ¿no? Y en tercer lugar, hablar del futuro de la democracia es hablar de qué tipo de futuro te promete o te suministra la democracia o no suministra la democracia. Y aquí hablaríamos de esperanza política, ¿no? Y déjame que brevemente analice un poco por encima cada una de estas tres dimensiones, ¿no? Lo primero, si la democracia va a sobrevivir, si esto tiene futuro o no. La respuesta es muy clara, depende. Claro. Depende. Claro. Es decir, incluso yo lo invertiría. Aquellas democracias que estén diseñadas, la lógica institucional, etcétera, esté diseñada de tal manera que proporcione una estabilidad al juego político, unas reglas compartidas y legítimas, serán democracias que resistan el paso de los malos gobernantes. Muchas veces estamos obsesionados con que... recuerdo un gobernante que decía: he conseguido diseñar el gobierno de los mejores, ¿no? Bueno, pues luego resulta que tampoco eran tan buenos, ¿no? Pero sobre todo que no es muy relevante eso, ¿no? Es mucho más relevante. O sea, si tú quieres mejorar una democracia, lo mejor que puedes hacer es mejorar las instituciones, las reglas, los procedimientos, los protocolos, las maneras de gestionar los conflictos, que haciendo un casting o llamando a una empresa de recursos humanos para que te busque los mejores gobernantes, ¿no? Es mucho mejor eso, ¿no? Entonces, las democracias, en la medida en que están bien constituidas, generan un espacio abierto donde hay poder, pero también hay resistencias al poder, ¿no? Probablemente la institución más importante de la democracia, desde mi punto de vista, es la oposición, la existencia de la oposición. O sea, el hecho de que a quien pierde las elecciones se le confiera inmediatamente unos escaños, un tiempo para hablar y unos recursos para tener sus asistentes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto a nosotros nos parece normal, pero yo, que viví unos cuantos años en Burdeos, una vez me preguntó un colega en la universidad, me dijo: ¿por qué Goya murió en Burdeos? Y entonces yo le tuve que explicar: mira, es que hasta la muerte de Franco, en España, el que perdía las elecciones o el favor del rey o lo que fuera, se tenía que ir o era expulsado a riesgo de perder su vida, ¿no? Y bueno, y en un momento determinado decidimos que eso no estaba bien y que el que había perdido las elecciones simplemente había perdido las elecciones. Bastante faena es perder unas elecciones como para encima añadirle el exilio o el fusilamiento, ¿no? Pues déjale, ¿no? Bueno, y por tanto eso genera... Claro, yo siempre pienso que si aquí viniera un marciano y fuera a la sesión de los miércoles del Congreso de los Diputados, por poner un sitio cañero, ¿no? Diría: este país está al borde de la guerra civil, ¿no? Hablando de la polarización y tal, ¿no? ¿La realidad cuál es? La realidad es que
la democracia da siempre una imagen demasiado negativa que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque nadie habla bien del gobierno. No hemos venido a la política a hacer amigos, ¿no? Y nadie ha venido a alabar las cosas que están bien. Por eso cantidad de políticos se quejan. ¿Cómo es posible que yendo a las cosas bien luego nos pongan a parir? Pues es que para eso estás, ¿no? Para hacer las cosas bien y que te pongan a parir. Perdón, Xavier, con excepciones, ¿no? La tuya no lo haré nunca. Nunca te pondré a parir ni te pone nadie a parir. Bueno, pero eso no responde a la realidad. O sea, creo que la realidad de las democracias tiene más resiliencia, como se dice ahora, que lo que da a aparentar que estamos al borde del conflicto desatado, ¿no? Bien, segunda cosa, ¿cómo gestionan las democracias el futuro? Pues mal, bastante mal, por muchos motivos que conocéis perfectamente, ¿no? El cortoplacismo, el presentismo, la ansiedad que hay una enorme ansiedad. El otro día coincidía en el avión a Pamplona con un diputado cuyo nombre y partido no diré, que le preguntaba, ¿qué tal estáis? Y me decía, muy ansiosos. Ya sabemos de qué partido es. No he dicho nada, muy ansiosos, muy ansiosos. Y esto no es bueno, no es bueno. Es decir, hay una especie de sensación en la cultura política y en la cultura actual, creo yo, de que estamos ante la última oportunidad. Todos los agentes están ante la última oportunidad. No va a haber una segunda. Lo cual, por cierto, es bastante verdad. Seguramente si uno examina a los líderes políticos que tenemos y piensa qué les sucederá si pierden las próximas elecciones, pues que serán arrojados al Nervión, ¿no? Al Nervión en el mejor de los casos, porque hay ríos peores. Es decir, no se concede, no tenemos los electores, la gente, el sistema, no tenemos mucha paciencia en general, ¿no? Ya estáis pensando que estoy hablando demasiado tiempo. Enseguida uno entra en Internet buscando una cosa y si no la encuentra inmediatamente se pone mal. O sea, si no ganas las elecciones que todavía no están convocadas, o sea, está todo el mundo pidiendo que la convoquen o ya pensando que las va a perder. Hay un movimiento ecologista en Alemania que se llama Die letzte Generation, la última generación. O sea, somos la última generación. A lo mejor es verdad, no digo que no. Pero en general esa idea de somos la última generación, esto se acaba, no tenemos más que una bala, perdón por el ejemplo, ¿no? Está muy extendido en la cultura contemporánea. Y, por tanto, pues eso se gestiona, como recordaba Magdi, con la categoría de... Hay una gran agitación, lo cual implica también una desconfianza, ¿no? En la propia lógica institucional, en la paciencia, ¿no? Y claro, los chinos en esto nos ganan, porque paciencia toda, ¿no? Y otras cosas también, que no mencionaré, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando se gestiona en todo en modo de urgencia? Que decaen los controles, se controla menos. ¿Cuándo hubo, perdón por sacar aquí un tema de mal gusto, cuándo hubo un pico de corrupción en este país? En la pandemia, con las mascarillas, ¿no? En algunos sitios. Porque se relajaron los controles, lógicamente, era casi inevitable. Pero claro, lo que sí es evitable es que vivamos todo el tiempo como si estuviéramos en pandemia, ¿no? Bueno, y lo último, ¿qué futuro nos proporciona la democracia de tal manera que podamos confiar y prestarle adhesión a este sistema y darle una legitimidad, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente hay muchos agentes políticos cuyo futuro está en el pasado. Yo creo que casi todos, porque casi todos estamos pensando que el futuro está detrás, ¿no? Para cierta parte de la derecha, el futuro está en recuperar los Estados Unidos, la América que era grande de nuevo, ¿no? Again, ¿no? Es la palabra, ¿no? Para los británicos, la Gran Bretaña imperial o de antes de la entrada en ese invento nefasto que es la Unión Europea, Hernán Cortés, en fin, podríamos poner 1000 ejemplos, ¿no? Y para la izquierda también, porque la izquierda habla un lenguaje tremendamente conservador. El lenguaje hay que mantener, que me quede como estoy, que no nos quiten derechos, sí, bueno, luego hay una retórica de izquierda transformadora y tal, pero en fin, más bien poco, ¿no?
Yo creo que la nueva cuestión social es ahora mismo la de proporcionar, si la democracia proporciona un futuro plausible, creíble e igualitario. Yo creo que esta es la gran cuestión. Hay gente que puede decir, como Mike Jagger, el futuro está de mi parte, y otros no. Si yo voy a heredar una casa, voy a ser una persona de clase media alta. Si yo no la voy a heredar, a pesar de toda la retórica meritocrática, lo voy a pasar canutas. Exacto. Por eso la izquierda trata de que el pasado tenga menos peso en el presente, y por eso todas las políticas fiscales, redistributivas, impuesto del patrimonio, etcétera, mientras que la derecha más bien lo que quiere es que el pasado tenga un peso relevante en el presente, y por eso su oposición a las políticas de la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que aquí nos encontramos con, y ya termino con esto, con que el futuro significa cosas muy distintas, por ejemplo, dependiendo de la generación a la que uno pertenezca, ¿no? Ahora lo hablábamos en una reunión previa que teníamos, ¿no? Claro, ¿qué significa la digitalización? O, por ejemplo, ¿qué significa este mantra de hay que reinventarse, ¿no? Hay que reinventarse, ¿no? Para una persona que tiene 70 años o para una persona que tiene 20, ¿no? Pues significa, en el primer caso, una exigencia imposible, y en el segundo, pues en lo que están, ¿no? Y que este futuro sea igualitario y que sea compartido, creo que es muy importante, porque lo que está pasando ahora mismo es, tú mencionabas antes a los tecnooligarcas, ¿no? Los tecnooligarcas están obsesionados con salirse del mundo y gestionar y procurarse un futuro privado en un búnker, en Marte, a base de implantes. ¿Visteis la conversación aquella que se filtró en unos micrófonos entre Xi y Putin, diciendo, me han dicho que ahora te puedes cambiar piezas de la tal y te puedes hacer trasplantes y potenciar el cerebro y tal? Y los dos estaban muy entusiasmados con esa idea, porque son mayores y porque son unos absolutos ignorantes, no saben cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano no es un mecano, no, una máquina donde vas intercambiando piezas. Tiene algo de sistémico, holístico, que, bueno, esto es lo que pasa también con esta gente poderosa y con los tecnooligarcas. Yo estos últimos meses me he hinchado a leer a los malos, porque me gusta más leer a los malos que a Cristina Monge, o a Magdi, con la que siempre estoy de acuerdo. Que es leer a Peter Thiel, a Karp, y lo más no escribe mucho, pero dice tonterías. Leer a esta gente y entonces te encuentras, ¿cómo es posible que una persona sea capaz, partiendo de un garaje y de un pequeño crédito, inventar PayPal o Twitter o lo que fuera, y al mismo tiempo ser tan ignorantes de la condición humana? No tienen ni idea de cómo funcionamos los humanos, de cómo funcionan nuestras emociones, de cómo se mueve una sociedad, qué es una democracia, ¿no? Son fantásticos en la tecnología, unos auténticos analfabetos en lo que se refiere a la condición humana, ¿no? Bueno, esto le llamo yo privatización del futuro, que es decir, claro, voy a inventarme una cosa para salvarme yo solo, ¿no? Por cierto, en un búnker o en Marte yo prefiero morirme aquí pronto que irme a Marte, donde no hay bares ni cosas de ese estilo, de momento, ¿no? Ni chocos. Pero que efectivamente hay una pretensión, incluso hay una teoría, joder, termino con esto, hay una teoría, lo dice Peter Thiel, ¿no? Dice, y Vance lo ha repetido varias veces, ¿no? O sea, gente que tiene mucho poder. El peor enemigo de la civilización, lo que más daño nos ha hecho es la empatía. Lo dice así. ¿Por qué? Porque la empatía nos ha hecho, es brutal esto, brutal, nos ha hecho rescatar a gente que ha empeorado la especie, ¿no? Si dejáramos a los más débiles a su cuidado, aquí habría un proceso de selección natural. Por cierto, yo sería partidario, si por débiles entendemos este tipo de gente, y dejarles invertir la estrategia, ¿no? Y librarnos de toda esta caterva, ¿no? Bueno, perdón, he hablado demasiado, Magdi. Yo creo que hay un coqueteo de esta gente con
las tesis de la eugenesis y de... o sea, Total. yo veo a un doctor Mengele apareciendo Total. como por detrás. Es una historia de horror, pero quería aportar dos breves, un pensamiento respecto de la confianza y una anécdota respecto de la oposición que citabas. Os habéis centrado mucho en los elementos más institucionales, políticos y formales de la confianza, pero hay otra confianza que también está en declive y es la confianza comunitaria. Es decir, en los análisis que tenemos de confianza en el otro, en la otra, confianza en el trabajo, en el compañero, en la compañera de trabajo, confianza en el vecino, confianza en la gente del pueblo, confianza en los familiares alejados, eso también está en declive. Nos fiamos cada vez menos del cuñado, del compañero de trabajo, de la profesora, del vecino del bloque, ¿no? Y eso conforma, junto con las desconfianzas institucionales, un contexto que yo explico por la incertidumbre, que es el gran concepto de tu último libro. Ante la incertidumbre, desconfianza. Es un poco nuestra reacción casi inmediata. Que es la hermana pequeña del miedo. Sí, claro. O sea, es una especie de intelectualización del miedo, ¿no? Tal cual. La anécdota que iba a comentar respecto de la oposición, que en efecto es absolutamente fundamental. Mia Mottley, que es la primer ministro de Barbados, una líder fantástica, por cierto, candidata sin ninguna esperanza a la Secretaría General de Naciones Unidas, una líder afrocaribeña, el Caribe inglés, una isla grande dentro del Caribe y tal, ganó las últimas elecciones, y es la presidenta del Partido Laborista de Barbados, ganó las últimas elecciones, tiene un sistema parlamentario típicamente Westminster, de first past the post, es decir, el que gana en el distrito con más votos es el que se lleva el diputado, se llevó todos los diputados, ganó en todos los distritos, tenía muy buenos candidatos, candidatas, entonces pues el Parlamento eran todos del Partido Laborista. Tal es así que ella le pidió a uno de su partido, con el que no está de acuerdo porque le había disputado el liderazgo del partido y tal, no se llevan bien, le dijo, oye, yo tengo que nombrar a un jefe de la oposición, y es que no hay oposición, y lo nombró a él. Entonces tú tienes, les parecía tan fundamental que hubiese alguien representando una idea diferente y criticando y ejerciendo las funciones de contrapeso y de control, que se deshizo de uno de sus diputados para que hubiese oposición en el Parlamento de Barbados. Yo creo que eso ejemplifica la noción de que, pues, yo creo que eso es un poco como cuando tú llegas a un aeropuerto de un país que no conoces y el taxista no te habla mal del gobierno, yo creo que te puedes preguntar si ese país tiene niveles muy severos de control policial y de tal. Pues lo mismo. Si tú ves que en un sistema político no hay oposición, que no te cuenten que es una democracia, porque muy probablemente no lo es. Lo de los taxistas es demoledor, porque son los que mejor te informan cuando llegas a un sitio de cómo está el patio, ¿no? Yo te cojo el guante, pero para que la oposición, que es clave en democracia, estoy con esto de que es el principal actor, cumpla su papel de control, no puede ser una oposición de enmienda a la totalidad todo el rato en todos los sitios. Si hay una oposición que continuamente enmienda todo, se trate de lo que se trate, a trazo grueso o pelotazo para arriba, en términos futbolísticos, eso no es una oposición que ejerza control. Eso es otra cosa diferente. Entonces yo ahí reivindico la importancia y el papel de una oposición que efectivamente controle, pero que controle desde lo concreto. Esta enmienda a esta ley, esta crítica a estos presupuestos, esta alternativa a esta política pública. Desde lo concreto, porque lo que estamos viendo en algunas democracias, y miro a casa, es una oposición de enmienda a la totalidad siempre, en todo momento y en todo lugar. Eso no es una oposición que controle, eso es otra cosa diferente, ¿no? Y quería recuperar el tema que decía Daniel de lo de que estamos ante la última oportunidad, ¿no? Yo creo que hay varios virus de las últimas décadas que se nos han quedado instalados en el sistema operativo de nuestras sociedades, ¿no? Y uno de ellos es el del fin de la historia. Pese a que el propio Fukuyama luego se desdijo, ¿no? Y se hizo el harakiri en público diciendo, uy, me equivoqué,
pero efectivamente tenemos la percepción del fin de la historia. Y creo que eso tiene mucho que ver con la imagen de un futuro apocalíptico, que es el que a día de hoy tenemos. El cambio climático nos va a achicharrar, la inteligencia artificial va a manipularnos, ¿no? Nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras relaciones. Esa polarización, que yo estoy contigo, es menos la real que la percibida. Incluso yo a veces me atrevo a decir que no existe, ¿no? Luego lo matizo, pero por lo menos tal como se concibe el concepto socialmente es muy cuestionable, ¿no? Todo es horrible y el futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. Por lo tanto, cuando tú tienes ese futuro apocalíptico, efectivamente estás pensando en el fin de la historia. Hay países que llevan ya más de una década trabajando en cosas que llaman las comisiones del futuro, ¿no? Que son espacios de perspectiva donde se intenta pensar el futuro que se quiere, ¿no? Decía Daniel que ese futuro tiene que ser un futuro igualitario, claro. O sea, la lucha contra la desigualdad, la equidad, es la gran promesa de las democracias. Si eso se pierde, la confianza en la democracia, incluso la legitimidad, me atrevería a decir, está muy en entredicho, ¿no? Pero yo creo que ese futuro, además de igualitario o con equidad, tiene que tener otro nombre, ¿no? Que es deseable. Un futuro en el que queramos vivir. O sea, un sitio apetecible al que ir. Porque de lo contrario es que nadie quiere ir al futuro. Y efectivamente miramos al pasado. Mira al pasado la ultraderecha, cuya propuesta de futuro es un pasado. Coincido con Daniel cuando dice la izquierda también es conservadora, pero es que creo que es incluso un poco peor. Porque desde posiciones progresistas de izquierda a veces se está añorando un pasado de una democracia que se recuerda como idílica. Esto que Bauman llamaba la retrotopía, ¿no? Esto del pasado idealizado que nunca existió. Si el cuestionamiento a las democracias y los descontentos empiezan a crecer a partir de los años 90, proceso de globalización, que luego se convierte en hiperglobalización y todo lo que ya sabemos, a día de hoy hay propuestas políticas en la parte progresista, ¿no? Tanto partidos socialdemócratas como partidos más a su izquierda, que en realidad lo que están pensando es en volver a la democracia previa a todo esto. Y eso, bueno, primero, no es que no sea posible, porque el contexto ya no lo permite, ¿no? Sino que es que se olvida que esas democracias también tenían muchos problemas ya. Y no se pueden idealizar como tal. O sea, a día de hoy, la búsqueda de una democracia de futuro implica revisar muchas de esas cosas que en su momento se dieron por buenas y que luego vimos que tenían fallas, que tenían agujeros y que daban lugar a cuestionamientos. Por lo tanto, esto de estar anclados en el pasado, creo que no solamente es una cuestión de la ultraderecha. Es una cuestión, efectivamente, que a día de hoy nos atraviesa porque no somos capaces de imaginar ese futuro deseable. No tenemos esa capacidad de pensar dónde queremos llegar. No hay una promesa de futuro, ¿no? Eso tampoco es nuevo, esto lleva pasando ya unos años, pero yo creo que ahora se ve de una forma absolutamente manifiesta, ¿no? Y un apunte con el tema de lo de la urgencia, porque es muy relevante esto que comenta Daniel. Dice, bueno, cuando hay urgencia en hacer algo, aumenta la corrupción porque bajan los controles. Lo vimos en la pandemia, mascarillas, totalmente de acuerdo. Pero demos otro paso. Supongo que habrá en la sala, por estadística, supongo que habrá algún experto en derecho administrativo o alguna experta en derecho administrativo. Sí, ya veo que me hacen así con la cabeza. Vale. ¿Qué le pasa a nuestro derecho administrativo? Que es de tal manera que asumimos que es muy lento y muy ineficaz para gestionar algo y cuando tenemos que gestionar de forma rápida y eficaz, por ejemplo, una pandemia, lo modificamos de manera que pierde toda su capacidad de control. ¿No sería ya necesario darle una vuelta más al conjunto del sistema? O sea, no solamente a qué hago en un momento de urgencia para gestionar más rápido. Es que si tú tienes unas normas que no te permiten gestionar de forma eficaz y eficiente y en situación de urgencia estás buscando salidas por la gatera, igual lo que tienes que repensar es el conjunto del sistema. Porque además definamos urgencia. La pandemia era una urgencia, no lo duda nadie. ¿Y la crisis climática no es una urgencia? ¿Y los asesinatos machistas no son una urgencia? 40 y tantos en lo que va de año, solamente asesinatos, sin hablar de otro tipo de agresiones. Es decir, que necesitamos repensar aquellas normas que nos ayuden a gestionar las urgencias sin que eso suponga un menoscabo de los controles. Dos cosillas, una sobre el tema de lo deseable y otra sobre la oposición. Sobre el tema de lo deseable, ahora mismo en esta batalla que ya es antigua, ¿no? De entre regulación sí y regulación no, lo que dicen los contrarios a la regulación es que la regulación atasca,
es lenta e impide la innovación, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, el programa este de reducción de la administración norteamericana, fracasado, que lideraba Elon Musk y fracasó como la mayor parte de sus cohetes, ¿no? El mantra era este, ¿no? Bueno, es que lo que algunos han llamado el aceleracionismo, ¿no? O sea, hay que ir mucho más deprisa en el desarrollo tecnológico, ¿no? La gran cuestión que nos tenemos que preguntar no es la velocidad a la que vamos, sino si el sitio al que vamos a ir es deseable o no es deseable, porque a lo mejor vamos muy rápido a un sitio donde no compensa estar, ¿no? Y yo creo que donde quieren ir los partidarios de la desregulación van a llegar más rápido que nosotros, evidentemente, pero van a llegar a un sitio al que no vale la pena, en el que no vale la pena estar, ¿no? Sobre el tema de la oposición, hay un grado más que conecta con lo que habéis dicho los dos, que es hay una institución de la democracia clave, de la cultura política democrática, que es lo que se ha venido a llamar el consentimiento de los perdedores. Es decir, que quien ha perdido, tienen que darse las condiciones tales que quien ha perdido, por supuesto no se vaya, pero consienta que las reglas del juego eran correctas, han tenido oportunidades, ha habido igualdad, y bueno, y es una faena porque es muy... en fin, se está mal en la oposición y tal, pero consentimos que estar ahí, ¿no? Está ocurriendo en muchos sitios que este consentimiento falla. Dos ejemplos clarísimos son el asalto al Capitolio y el asalto a las instituciones estatales de Brasil, en Brasilia, ¿no? Cuando en un país uno de los agentes políticos, algún agente político está empezando a decir, uy, por ejemplo, Trump con el voto por correo, ¿no? El voto por correo, tal. Es que ve las cosas mal, es una esperanza, ¿no? Aquí también de vez en cuando se repite lo del voto de los extranjeros ausentes, los españoles ausentes, tal. La regulación masiva de migrantes responde a una estrategia. Es decir, se está preparando un cierto terreno para retirar el consentimiento en el caso de que pierdan quienes. Pues, por supuesto, hay asuntos de manipulación del censo. Por cierto, en Estados Unidos el gerrymandering practicado por los dos grandes partidos desde tiempo inmemorial, ¿no? Diseñar los distritos para obtener el mejor beneficio. Ahora hay ejemplos escandalosos, pero no solamente del Partido Republicano, también del Partido Demócrata, si Javier me da la razón y no me contradice, que creo que es el caso, ¿no? Bueno, entonces, aquí nos está pasando una cosa, y ya me meto en un terreno muy delicado, pero no me puedo resistir, que es, en España, siempre que gana la izquierda, estos dos últimos gobiernos de izquierda no han tenido el consentimiento de los perdedores. Han tenido una sospecha de ilegitimidad, en un caso por los famosos atentados de Atocha, en el caso actual porque es un gobierno sostenido por separatistas, comunistas y republicanos, ¿no? Bueno, esto es difícil de gestionar. O sea, es difícil de gestionar las relaciones entre los actores cuando unos actores sistemáticamente niegan la legitimidad al gobierno y, por tanto, no prestan el consentimiento de los perdedores, ¿no? Ahora, yo me atrevo a hacer una profecía, y ya con esto salgo corriendo porque me vais a apedrear. Si hubiera habido elecciones en España hace 2 meses y hubiera ganado la derecha, bueno, cada uno pensaría lo que quiera de ello, pero hubiéramos dado el consentimiento los perdedores, lo hubiéramos dado, yo creo que sí, ¿no? Si hay unas elecciones el año que viene y la opinión pública percibe que el resultado de esas elecciones, la opinión pública o la izquierda social, ¿no?, ha sido debido a procedimientos que alteraban las reglas del juego, lo dejo ahí, nos podemos encontrar con un país en el que nadie da consentimiento, ninguno de los perdedores da consentimiento. Si es difícil un país con un consentimiento asimétrico, con una falta de consentimiento total, no sé yo cómo se puede gestionar eso. A lo mejor, volviendo al punto que hacía Cristina sobre los modelos de oposición, conviene traer a la palestra la decimonónica idea de la leal oposición de Su Majestad, que es una oposición romántica, una oposición bien portada, de formas pulidas,
que es constructiva, que aporta ideas y que espera turno, de alguna manera consciente que perdió y trata de utilizar su tiempo de oposición para generar la confianza, precisamente, de tal manera que en algún momento pues, le vuelva a tocar, digamos. El problema es que uno de los ingredientes de la toxicidad, a mí me recuerda el himno de un club de fútbol, dice cuando pierde da la mano como buen y fiel hermano, ¿no? Es decir, que tú consientes que has perdido el partido. Pero es que se ha instalado la idea de que cada vez que perdemos porque el árbitro está comprado. Y para más INRI es que como además hay veces que el árbitro ha estado comprado, pues nos genera una especie de ansiedad de si esta vez no será que hay un tema oculto. Y ya digo, cuando uno rasca, a veces no hay nada, pero a veces sí que hay un poquito de trampantojo detrás de lo que uno ve en primera plana. Segunda reflexión un poco en torno al pasado y al futuro. Es que las fórmulas del pasado, la idealización del pasado, pero no como una especie de trasfondo, de paisaje, sino como solución para el futuro, simplemente no funciona. Yo cada vez que veo cómo la extrema derecha propone, y en algunos casos la derecha conservadora arrastrada por la extrema derecha, propone, respecto del cambio climático, ignorarlo. Respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, familia tradicional, volver a esquemas que no vamos a volver a esos esquemas de ninguna, por demografía, por cultura, por miles de razones. Respecto de la inmigración, cerrar y expulsar. Es que esas no son soluciones para el futuro, porque son las malas soluciones de un pasado, es que no pueden aplicarse al futuro. De hecho, uno se está dando cuenta de los límites que se enfrenta. La realidad es muy tozuda, uno no puede expulsar a 30 millones de personas que viven en tu país como pretende o dice pretender hacer Trump en Estados Unidos, ¿no? Eso simplemente no hay logística que lo aguante, no hay economía que lo aguante. Por lo tanto, me da la sensación de que ante la falta de propuestas para el futuro se idealizan falsas propuestas del pasado que en realidad no funcionarían. Y de ahí que esa oposición, y cierro el bucle, no constructiva, no leal de su majestad y que siempre cree que el árbitro le ha perjudicado, pues de alguna manera recurra a los modelos de Don Pelayo porque en el fondo le faltan ideas. Yo creo que os voy a llevar la contraria con qué pasaría si en un año en España ganara la derecha y la izquierda percibiera que es que se han alterado algunas condiciones. Creo que os voy a llevar la contraria, porque eso ya pasó. Eso ya pasó en el fin de la época de Felipe González. La memoria es muy traicionera y no percibimos la gravedad de los hechos ahora como la percibimos en su momento. Pero volvamos a la hemeroteca y repasemos los libros de historia. El váyase un señor González, los asuntos judiciales crearon también un clima, ¿no?, de perturbación, vamos a ser muy elegantes todos hoy, de perturbación en las condiciones, ¿no?, que garantizan una conformación de la opinión pública y de la elección del voto. Recuerdo que la pérdida de esas elecciones fueron por apenas 500.000 votos. Aquella frase de Felipe González, nos ha faltado una semana de campaña o un debate electoral, ¿no? Y la izquierda asumió ese cambio de gobierno, pese a que tenía dudas de muchas cosas. ¿Puede que ahora alguna de esas dudas sean más graves, se hayan agravado más y estén más extendidas? Puede. De hecho, es bastante posible, ¿no?, por no decir rotundamente seguro, por aquello de ser un poco cauta. Pero eso en este país ya ha pasado. Y creo que tenemos la suficiente madurez democrática como para que no lleguemos a un momento de impugnación total del sistema porque eso pueda pasar. Así que me juego una comida con vosotros. Yo creo que no son en absoluto comparables, pero bueno, de eso nos pelearemos luego en la comida. Vale. Oye, os recuerdo que CUNA es una institución democrática y, por tanto, tenemos un cuarto de hora para que la gente nos eche al nervión si hace falta, nos critique, diga otra opinión, pregunte, comente. ¿Quién se anima a hacerlo? Sí. No sé si hay micrófonos o no. Sí. Mira, ahí al fondo y luego aquí.
Y luego ¡Hala! aquí, vale. Y Qué ahí. bien, y por aquí, Vale, sí. qué bueno. En primer lugar, Ahora, Sí. no digo, soy Noé Cornago, profesor de la Universidad del País Vasco. Quería agradecer a BBK CUNE y también a Gobernas, ¿no?, que ha participado de ello, pues el acierto, ¿no?, de invitar a Magdi Martínez Solimán, un hombre de una experiencia extraordinaria, ha estado en primera fila en negociaciones complicadísimas, en momentos desde el punto de vista institucional de Naciones Unidas, pero también en muchos países, ¿no?, en situaciones muy complejas, y creo que tu experiencia es valiosísima. Yo la observación que quería hacer es en relación al tema de la confianza que decíais. Y ya que Magdi, que tiene toda esta experiencia vital, nos ha comentado anecdóticamente, ¿no?, con alguna ilustración, pues yo también quiero ofreceros alguna, ¿no? Y es en relación a, por ejemplo, con qué confianza cuando vamos al supermercado ponemos un euro, porque sabemos que cuando volvemos vamos a recuperar el euro, ¿no? Es decir, que la confianza no es algo, la confianza algo que necesariamente se atribuya, o que se otorgue, o que se niega, o que se da, sino que es una cualidad también del propio sistema. Y nuestro sistema, está claro, que ha dado indicios, no solo aquí, en otros muchos sitios, ¿no?, de fallos del sistema. Es decir, que la problemática de la confianza es también una problemática también del funcionamiento del sistema. Magdi, me gustaría preguntarte sobre esto, como tenéis la experiencia de lo que fue el informe sobre la democracia en América Latina hace no me acuerdo cuántos años, 20 años casi ya quizás. 20. En aquel momento se veía en América Latina, nos contabais, y era un equipo formidable también como este, ¿no?, el que ha participado de este informe, que veía que en América Latina verdaderamente se estaba dispuesto la mayoría de la población a sacrificar la democracia por mantener lo que en ese momento parecía que eran la promesa, ¿no?, del modelo de Evo Morales o de Correa, etcétera, ¿no?, incluso de Chávez, ¿no?, en su momento. Y sin embargo, me ha interesado mucho, ¿no?, que en el resultado del informe actual, pues al revés, ¿no?, lo que hay es una reafirmación en términos de cómo la población siente el apego y valoriza, ¿no?, la importancia, ¿no?, de la democracia. Sobre ese cambio y cómo lo has visto, ¿no?, y me gustaría que nos contaras algo más. Muchas gracias. Sí, contesta y hay una pregunta ahí atrás, pero primero la contestación de Magdi. No es un gusto verte, lo primero, y verte bien. Mi último puesto en activo consistió en supervisar la observación internacional electoral de las elecciones presidenciales en Venezuela. Es curioso porque había una enorme confianza por parte de la ciudadanía venezolana, chavistas y opositores moderados y menos moderados, de que el resultado sería respetado. Es decir, la gente pensaba que cuando volviera a dejar el carrito, el euro volvería a su bolsillo. No tenía la menor duda, no podía ni imaginarse que uno de los mozos del supermercado le iba a robar el euro y le iba a devolver el carrito ya sin dinero. Así que las instituciones, los procesos, los procedimientos tienen mucha fuerza. La gente se los cree y participa en ellos porque se los cree. Si no, se quedaría en casa. El bien público que la gente está ahora mismo en América Latina, en Europa es diferente, pero en América Latina y en el Caribe, el bien público que está dispuesta a intercambiar por menos democracia es el de la seguridad. Ese es el fenómeno de las elecciones en El Salvador, ese es el fenómeno de las elecciones en Chile, es el fenómeno de las elecciones hoy en Perú, es el fenómeno de las elecciones en Bolivia. El nivel de inseguridad ha llegado a tal grado, uno no puede caminar tranquilamente por la ciudad, uno no puede fiarse de que donde dejó aparcada la bicicleta o la motocicleta la va a volver a encontrar, uno no puede irse al cine porque piensa que va a ocurrir el secuestro express. Y ahí se quiebra la idea de que, voy a confiar en procedimientos judiciales asentados. No, palo largo, mano dura y seguridad ante todo. Y ante eso está dispuesta a entregar cuotas de democracia, cuotas de libertad, cuotas de derechos humanos, con tal de que le quiten de encima ese peso de inseguridad que tienen. Ese es un fenómeno. Además, eso es que se ve, es que es verdad que las ciudades, yo he vivido en 6 países en América Latina y en el Caribe,
Es verdad que son muy inseguras las ciudades, no tanto el campo, pero sí en las ciudades se vive con una permanente inseguridad, con el sobrecoste que eso significa. El informe se hace eco de esa realidad, de que la seguridad es el gran tema de trueque a cambio de menos democracia, si el hombre fuerte del momento, siempre es un hombre, excepto Keiko Fujimori tal vez, ofrece más seguridad diciendo que va a restringir alguno de los ámbitos de libertad y de derechos. Gracias, Magdi. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Quería hacerle dos preguntas, señor Maggi. Igual me equivoco o me he despistado. Durante toda su presentación no he oído la palabra guerra y entiendo que puede ser conveniente no hacerlo, pero a la vista tanto de la geoestrategia de carácter general como de las preguntas que se hace Europa, parece que es indiscutible que el tema escuece en todas las democracias y pareciera que las democracias son el antídoto de cualquier guerra posible. La cuestión sería, está claro que la guerra es un condicionante actual que afecta a Europa, no es una entelequia, y las democracias se preguntan cuál es su papel cuando les piden reforzar sus fronteras, reforzar sus ejércitos y reforzar sus presupuestos para la guerra. Entonces, esa pregunta nos tiene a los de nuestra generación, diremos, un poquito inquietos, porque es que nunca esperábamos esa posibilidad, pero está ahí delante y algunos parece ser que no quieren verla. Y yo creo que aquí se ve, ustedes han hablado de los conflictos, pero afectan decisivamente a las migraciones, que vienen huyendo de una dificultad extrema, que es la guerra. Nosotros parece que olvidamos las nuestras. No hace tanto cuando europeos como nosotros tenían que desplazarse a zonas de seguridad. Ahí parece que este asunto afecta sustancialmente a nuestra coyuntura actual y a la europea, por supuesto. Y la segunda pregunta es, en las democracias jóvenes, como la nuestra, que es reinterpretada desde la época republicana, parece que hay una confusión de los papeles. El papel ejecutivo, el legislativo, el judicial, todo el mundo se siente dueño y señor de cada uno de los estándares y él explica al mundo, pero sin respetar adecuadamente los ámbitos que hemos separado para evitar, al poder ser, confusiones. Yo he trabajado en la administración pública durante muchos años y quizás todos nos sentimos parte de la transformación de la administración, pero olvidamos que cada uno tiene su papel. Yo entiendo que el ámbito público-político ha absorbido de tal manera todos los papeles que confunden lo que tienen que hacer con lo que se les recomienda. Y a mí me parece que eso es subsanable, a nada que esa hegemonía de lo político modere sus pretensiones, porque las extiende a todos los campos de intervención pública y, por tanto, a la democracia. No sé si me equivoco o igual he estado en una administración que ha sido lo más exquisito que he conocido. ¿Arranco yo? Sí, venga. Sí, sí. Yo estoy bastante de acuerdo con usted en la primera parte de su intervención. No quise ignorar el tema de la guerra como un elemento de debate. Me parecía que no era el tema central, no es el tema que aborda el informe, en buena parte porque es un informe que analiza sobre todo América Latina y el Caribe. Ahora, me corrijo inmediatamente. Primero, ¿por qué? Porque la guerra ha vuelto a Europa. Después de los Balcanes, de alguna manera no nos esperábamos que hubiese un conflicto armado de tal magnitud como estamos viviendo en la guerra de agresión sobre Ucrania. Y dos, porque también estamos viviendo niveles de intervención armada en el Caribe, desde lo que no puede calificarse sino como el secuestro de un presidente. Después uno podrá discrepar o tener cualquier consideración hacia ese presidente, pero no habíamos vivido un descenso de helicópteros a un palacio presidencial, a una residencia, a un presidente, para secuestrarlo y llevárselo a otro país. O el bombardeo de lanchas. Siempre el narcoterrorismo y el narcotráfico aparece como una justificación pues, muy oportuna para esos niveles de violencia, ¿no? Así que, de entrada, le digo, en efecto, hay
un elemento de la violencia armada, del conflicto armado, que reaparece en Europa e incluso que asoma las orejas en el Caribe. Veremos cómo termina la aventura cubana de esta administración de Estados Unidos. Ahora, la traducción de eso, y yo creo que lo decía usted también en sus propias palabras, es hoy por hoy una traducción de decisiones y prioridades políticas más que una decisión o un dilema en términos de madres mandando a sus hijos al frente. Es decir, lo que ha sido el dilema de la guerra para las sociedades europeas o no europeas a lo largo de los siglos es ese, las familias mandando a sus hijos al frente. Ahora mismo es más bien saber si estamos dispuestos a sacrificar pensiones y sanidad pública, educación universitaria semigratuita y buenas infraestructuras a mayores presupuestos militares. Ese es más el dilema hoy por hoy. Al final, esta guerra de Ucrania en España me da la impresión de que nos pilla lejos. Es verdad que hay ucranianos en nuestra sociedad, es verdad que lo leemos todos los días, pero nos pilla geográficamente lejos, aunque en realidad estamos a 3 horas de avión de donde están cayendo las bombas. Creo que esto va a tener o tiene ya un impacto sobre el debate democrático, pero es ese impacto, es el de una cierta militarización del presupuesto, no todavía una militarización del pensamiento, creo. Tenemos 2 preguntas, una ahí y otra aquí, y otra Pello. Os voy a pedir una formulación sintética y porque tenemos que terminar ya en 3 Vale, minutos. perdona si me trabo un poco, pero esta es mi primera vez que hago es mi primera vez, así que un poco de paciencia si no os importa. Que es básicamente, tenía una duda, ¿no?, en cuanto a la democracia, ¿no?, y su representación y su confianza. Que es básicamente, creo que mucho de esto viene de que hay una gran, no sé si es tan grave, pero hay una barrera, ¿no?, entre el pensamiento medio de la población, ¿no?, o sea, cómo él piensa, ¿no?, y la división entre ella y la clase política. O sea, que el decir que hay una clase política quiere decir que no hay una representación directa como es la que promete la democracia liberal. O sea, el ciudadano medio no piensa que su opinión esté plasmada en el Parlamento. Y con lo que quiero llegar a esto es básicamente, ¿no?, que pensar en que la estructura democrática tiene que ser liberal representativa, no, es algo que viene del siglo XVIII, creo, ¿no?, de Washington y de Francia. Entonces, quiero decir, igual una estructura más democrática electiva, no, más ateneica, ¿no?, de participación directa, no tanto a lo referéndum, ¿no?, sería igual más ideal. Aunque no quiero idealizar, como ha dicho Cristina, ¿no?, el pasado. O sea, la división de poderes está muy bien y la estructura que tiene hoy en día está bastante bien, pero la representación que tiene el ciudadano medio en las estructuras políticas igual no es la que uno desearía. Entonces, mi pregunta es si creéis que la democracia liberal y electiva se tiene que acomodar a estas nuevas necesidades y desconfianza de la ciudadanía media. Una pregunta como para resolver en un minuto, evidentemente. Pello, y luego tenemos a ti. Bueno, en primer lugar quiero agradecer lo que han comentado y me ha parecido todo muy interesante. La pregunta que quiero hacer, porque a esto os habéis referido todos de forma quizá indirecta. La pregunta es, yo no sé si es por la edad, pero la verdad es que yo estoy en estos momentos aterrorizado por un hecho al que creo que no se le presta la importancia que tiene. Es la enorme cómo en los últimos años el poder se ha condensado en muy poca gente, en muy pocas manos y además de una forma brutal. Esto siempre ha sido más o menos así, pero ahora es mucho más. Es incomparablemente mayor este proceso, ¿no? De forma que muy pocas personas tienen incluso más poder que estados. E incluso estados con gran poder
están en manos de esas personas porque acaban comprando los sistemas de inteligencia artificial que al final acaban aplicando a sus propios ejércitos. Alemania, Francia, Bélgica y muchos más. Entonces, y de esto, claro, no era el tema de hoy, pero esto sí que es un tema que nos afecta a la sociedad de forma brutal y nos afecta además en muy poco tiempo. Entonces, me gustaría saber al menos vuestra opinión, porque necesita tiempo también de respuesta. Gracias. Otra pregunta de 1 minuto, contestación. Aquí había... No sé, perdón. Es que no sé si nos va a dar tiempo a... Puedes coger todas y hacemos luego una ronda Sí, final, eso, ¿no? sí, vamos a hacer. Claro. Sí. La mía también Venga. será de 1 minuto. Muchas gracias por Seguro, dejarme. tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta. Yo me he fijado más en lo que más me llamaba la atención de la convocatoria era cuando se hablaba del mundo del mañana. Y para mí hay algo que en el mundo actual va a condicionar mucho el mañana de todas las democracias liberales, de todo lo que es Europa y América Latina y el Caribe. Y es lo que sucede en China y en el Islam. Entre ambos son prácticamente el 40% de la población mundial y tienen 2 modelos radicalmente distintos. En uno se intercambia seguridad por libertad, de manera dramática, con pena de muerte y el copón de la barajilla. Nadie me va a robar en China, pero no puedo ni pensar ni buscar en el Internet que buscan los demás. Ese me parece que es un modelo que funciona, desde mi punto de vista, malamente, para 1.400 millones de personas, pero que van a ser los directores de la economía mundial. Y en el otro lado está el Islam, que tiene otros 1.800 millones de personas que no creen en los derechos humanos. Y estos cada vez se extienden más. Esas 2 cuestiones me llaman mucho la atención y querría saber cuál es la opinión de ustedes. Muchas gracias. A ver, había 2... ¿No? ¿Había otra pregunta? No. Pero esto es una democracia, ¿eh? Se puede... ¿Alguna chica, por favor? A ver, María José. ¿Qué os pasa, mujeres, que os veo calladas? Menos mal, María José. Yo salirme un poco del tiesto, ¿no? Porque hemos hablado de democracias, ¿no? De estados, democracias, pero ¿qué está fallando en la cooperación entre democracias? O sea, ¿no? No me remito a un puro multilateralismo, sino que las democracias que realmente lo son y que tienen los mismos valores, ¿por qué no cooperen? ¿O cuáles serían los mecanismos que necesitaríamos para que cooperen? Incluso democracias que están unidas por una arquitectura como la europea no está funcionando igual como esperaríamos, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cómo podríamos potenciar que las democracias cooperen en una dirección deseable, por utilizar las palabras que ya se han utilizado? Cristina, yo creo que ¿Todo? tienes que resolver esto, bueno, lo que puedas. ¿Todo? Lo que puedas. Resuelvo todo esto en un Lo que minuto. puedas y brevemente. Está bien. A ver, bueno, muchísimas gracias, porque yo creo que todas las intervenciones ayudan mucho al debate y nos ayudan a avanzar, ¿no? No sé tu nombre. Ander. Pues Ander, creo que haces una reflexión muy interesante. Acaba de salir un libro de un tal Inerarity que se llama La democracia del futuro, que yo te lo recomiendo para hablar de estas cosas, ¿no? Pero una idea solamente. Mira, desde hace unas cuantas décadas, cuando empezábamos a ver esto de que la crisis de la democracia iba en aumento, era una crisis de confianza y tal, de repente formulamos una idea que desde el punto de vista intelectual tenía que haber sido una hipótesis, pero no la formulamos como hipótesis, sino como propuesta y como certeza, que fue: la crisis de la confianza se soluciona con más participación ciudadana. Bien, hemos puesto en estas décadas, si no centenares, miles de procesos de participación en un montón de instituciones. Algunas mejor planteadas, otras peor planteadas, muchas. La desconfianza sigue aumentando. Ergo, la solución no era la participación, al menos tal y como se está haciendo. Habrá que buscarla de otras formas. Habrá que ensayar mecanismos de deliberación. María José, que acaba de intervenir, directora del BC3, y yo misma tuvimos oportunidad de participar en la única asamblea deliberativa ciudadana que ha habido frente a la crisis climática a nivel de todo el Estado, ¿no? Tenemos que ir experimentando a ver cómo se hace eso, pero siendo conscientes de que estamos experimentando y que tenemos que formularlo en clave de hipótesis. Jamás en clave de una certeza confirmada, porque no va por ahí, ¿no? Pero creo que haces una de las preguntas del millón. El poder estar muy concentrado, obviamente. Ahí estamos asistiendo a un proceso
Aquí hay que volverse un poco marxista para decir esto, ¿eh? Pero efectivamente a un proceso de acumulación del poder, del capital, de la tecnología, porque los mecanismos de control que tienen las democracias han hecho dejación de responsabilidades. ¿En qué momento compramos la idea que la tecnología era algo al margen de las soberanías de los estados, de la capacidad de regulación, de la norma y de la política? ¿En qué momento compramos esa idea? Pues todo eso efectivamente está favoreciendo esa concentración de poder a nivel global, pero a nivel más micro. Nos fijamos aquí en España, ¿no? Yo soy de Zaragoza, pero ahora vivo en Madrid. Y pues habitualmente me toca, como a muchos de ustedes, comidas de trabajo, ¿no? Tú te vas a comer cualquier día de la semana, de lunes a jueves, ¿vale?, a algún sitio del centro de Madrid, y tú sabes perfectamente que en 1 kilómetro a la redonda está comiendo el 85% del poder de este país. El otro 5 o 7% está en Barcelona y lo que queda está aquí. No hay más. Entonces, tú te vas a comer a un restaurante del centro y está comiendo a 1 kilómetro a la redonda el 85% del poder de este país, político, económico, financiero, cultural, mediático, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene consecuencias absolutamente demoledoras sobre las democracias, ¿no? No podemos ahondar más, pero absolutamente de acuerdo, ¿no? Y con los temas de... empiezo por lo que decía María José, ¿no? ¿Por qué esa cooperación entre democracias no funciona? Yo es que creo, y tú lo sabes mucho mejor que yo, porque María José participa de diferentes foros multilaterales, Naciones Unidas, la FAO en su día, las cumbres del clima ahora. Tú sabes mucho mejor que yo que con el multilateralismo no está acabando Trump, o por lo menos no solamente, sino que venía herido previamente. Y uno de los motivos por los que creo que venía herido previamente es efectivamente esa falta de cooperación, de puesta en común de las democracias para defender esos valores democráticos. Yo creo que por ahí tenemos ya muchas fallas que encontrar. Luego Trump lo que hizo fue señalar que el rey estaba desnudo y poner de su parte para que estuviera más desnudo todavía, ¿no?, y acabar con el sistema. Pero efectivamente los problemas creo que vienen de antes, ¿no? Y la cuestión de la seguridad, y con esto acabo. Yo no creo que China sea un país más seguro. Y esto nos llevaría mucho tiempo. Pero estoy muy de acuerdo con Magdi cuando dices que la seguridad, ahora mismo la disyuntiva seguridad-democracia es la que está operando en todos los sitios, ¿no? ¿Qué es hoy ser un país más seguro? Que no te roben por la calle está muy bien. Pero para que no te roben por la calle, aquí, ¿qué es más eficaz? ¿Que haya mucha policía o que haya pequeños comercios abiertos todos los días con gente yendo y viniendo por las calles? Un concepto de seguridad que no tenga en cuenta la crisis climática no aborda el principal riesgo que tenemos como humanidad. España, el principal problema de seguridad que hemos tenido en los últimos años, no riesgo, sino porque ya se ha materializado, fue la Dana de Valencia, 230 muertos. Lo digo en el sentido de que tenemos que, o yo por lo menos creo que es necesario, empezar a pensar un concepto de seguridad que aborde todas estas dimensiones, la dimensión climática, la dimensión tecnológica, por supuesto también las cuestiones de defensa, ¿eh? No las obvio, tienen que estar allí, pero esa idea de seguridad, justamente para ponerla en la balanza, ¿no?, cuando se habla de seguridad versus democracia, creo que efectivamente tiene que tener esa imagen más, o ese concepto más amplio, ¿no? China fue el último país en decretar el fin de la pandemia del coronavirus. Si miramos la seguridad desde otra perspectiva, nos encontramos con resultados un poco curiosos, ¿no? Aquí. Primero, le quería decir, Ander, que el que no se pone un poco nervioso, yo me pongo un poco nervioso antes de hablar, el que no se pone un poco nervioso, yo creo que le falta respeto al auditorio. Exacto. Me parece, voy a tomar el tema que usted ha dicho y después tratar de unir la cuestión de guerras con la cuestión de cooperación entre democracias. Es verdad que hay un sesgo en la representación. Si miramos la demografía de nuestros parlamentos, por ejemplo, y probablemente si mirásemos la demografía de esta sala, nos vamos a encontrar en que hay más titulados superiores aquí o en el Parlamento Vasco o en las Cortes Generales de España que si vamos a la calle y paramos a los primeros 200 transeúntes que pasan por ahí.
es un poco inevitable. Hay un fenómeno un poco elitista o un poco de especialización que se da. Yo creo que ese es un dato que hay que vigilar. Por ejemplo, se ha vigilado muy bien y se ha contrarrestado muy bien porque los parlamentos no eran representativos de sociedades que somos 50 hombres y mujeres. Y eso se ha ido corrigiendo. Yo recuerdo todavía, antes hablaba Cristina de tiempos de los gobiernos de Felipe González. Yo me acuerdo de La Voz de la Caverna cuando a José Luis Corcuera lo nombraron ministro del Interior, que decían que como un electricista de la Naval iba a ser ministro del Reino, que eso cómo podía ser. Hay un prejuicio y un clasismo en la consideración de que la clase política, los representantes políticos, pues tienen que ser gente bien formada, entendiendo por tal tituladas universitarias, con una amplia carrera en el sector privado, con un cierto pozo de gestión de asuntos públicos o de asuntos de empresa, ¿no? Y eso, claro, eso excluye a un número de personas pues, que no han tenido esa experiencia. Digo, las cosas tienden a mejorar, tienden a ser más representativos los parlamentos de hoy que cuando la nobleza, el clero y el tercer Estado pues representaban a la República Francesa, de alguna manera, para empezar porque las masas campesinas no estaban representadas, en fin, hay toda una serie de datos ahí. Creo que en ese sentido, vigilancia y ojito por un lado, pero también fijarnos en qué es lo que representan sus ideas, porque uno no solo representa su estrato social, uno también representa lo que dice, lo que hace y lo que piensa. El segundo tema de cooperación entre democracias, antes me quedé en el tintero con la pregunta sobre la guerra que reaparece en Europa. Estadísticamente hay una demostración absolutamente contundente de que las democracias hacen mucho menos la guerra entre sí. Es mucho más raro que una democracia le declare la guerra a otra democracia a lo largo del siglo XX, y desde luego en el siglo XXI, y mucho más frecuente que países no democráticos se impliquen en un conflicto armado. Esa ya es una manera de cooperar entre democracias. Es decir, la renuncia al uso ilegítimo de la fuerza me parece un elemento importantísimo. Yo sé que la Unión Europea es decepcionante de muchas maneras, pero no lo es desde el punto de vista de su posición respecto de la guerra y del conflicto armado, de la cooperación en materia de paz y de seguridad en el mundo. Yo creo que desde ese punto de vista ha sabido mantener su posición. A propósito de lo que has comentado, Pello, comparto plenamente contigo la preocupación. O sea, evidentemente tenemos una concentración de poder en el mundo tecnológico-financiero, porque no es lo que estábamos acostumbrados, que era unos estados tenían más poder que otros, eso más o menos lo gestionábamos como podíamos. Ahora ¿no? Ya los estados no cuentan mucho y lo que hay es otras cosas fuera de la política que la condicionan muchísimo, ¿no? Vale, totalmente de acuerdo, pero forma parte de la estrategia de los poderosos y de los autoritarios que hacer que nos creamos que tienen más poder del que realmente tienen. Y, por tanto, forma parte de la resistencia cívica el tomárselo en serio, pero no creérselo demasiado. Por eso yo siento un cierto regocijo interior cuando veo a esta gente fracasar, aunque sean fracasos a veces que tienen unas consecuencias penosas, ¿no? Pero Elon Musk fracasó con la reducción de la administración. Biden construyó, Obama construyó más kilómetros de muro que Trump en su primer mandato. Trump está intentando salir de la ratonera de Irán, que no dirá, porque no dice la verdad ni en cuando se equivoca, pero tiene que reconocer que no tiene ningún sentido, aparte de consideraciones morales y políticas desde el punto de vista estratégico. O sea, yo creo que se va a demostrar que Trump es un malísimo calculador, una persona que calcula muy mal sus operaciones. Y, hombre, el cálculo es un principio de responsabilidad. Tú, si inicias una cosa, tienes que haber calculado y esto ya sé que es muy minimalista, pero mi esperanza en este mundo que estamos construyendo de mierda es que hay una resistencia de las cosas a ser dominadas impositivamente,
Y eso no es tan fácil, ¿no? O sea, no les va a salir tan fácil, tan rápido y tan cómodo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estaríamos horas y horas, y sobre todo con preguntas tan inteligentes y pertinentes, pero tenemos que hacer otras cosas. Y nada, hurrengo arte, eskerrik asko, zuen arretagatik.